RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Repasarlo, las 10 propuestas que lanzó las FARC-EP. Reestructuración democrática del Estado y la reforma política. Primero, reestructuración democrática del Estado y reforma política. Se requiere una reestructuración del Estado que garantice una organización democrática y participativa real del ejercicio del poder, fortalezca la institucionalidad pública y posibilite una efectiva orientación de sus políticas para propiciar las condiciones de la paz con justicia social, garantizar los derechos y el buen vivir de la población y superar las profundas desigualdades, la pobreza y la miseria. Todo ello acompañado de la correspondiente disposición de recursos de presupuesto. La reestructuración democrática del Estado comprende la redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como el equilibrio entre ellos, eliminando el carácter presidencialista del Estado, con el reconocimiento y estímulo a la participación social y popular en sus diversas modalidades, incluida su organización institucional en la forma de la rama de poder popular. El fortalecimiento del proceso de descentralización hacia la mayor democracia local, el rediseño constitucional del orden jurídico económico, la reconversión de las fuerzas militares hacia una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación y la protección de la soberanía nacional. De manera especial, la reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su escandalosa politización, le devuelva su independencia como rama del poder y la convierta en presupuesto indispensable para la paz. La reestructuración del Estado se acompañará de una reforma política y electoral que regule la contienda política en equidad e igualdad de condiciones, erradique las estructuras y prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas en el ejercicio de la política, siente las bases para recuperar la credibilidad y la transparencia del sistema político y del sistema electoral. Se reformará el poder electoral y se garantizará la participación de las fuerzas políticas opositoras. Se reformarán los actuales mecanismos de participación política, suprimiendo sus reglamentaciones restrictivas y fortaleciendo los alcances de las iniciativas sociales y populares en esta materia, incluidas las iniciativas de carácter legislativo. Se establecerá la elección popular en los organismos de control de la Procuraduría y la Contraloría, igualmente en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, con base en propuestas programáticas. Piden garantías plenas para el ejercicio de la oposición, el derecho a hacer gobierno. Segundo, garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a hacer gobierno. Se promoverá el derecho a la oposición política y el derecho a hacer gobierno. Se emprenderán acciones para garantizar su pleno ejercicio. Se reconocerán todas las organizaciones, partidos políticos y movimientos políticos y sociales opositores, su existencia legal y su derecho a la participación política no se supeditará al logro del umbral electoral. Se expedirán un estatuto de la oposición contentivo de garantías políticas y de seguridad individual y colectiva a proveer por Estado, de la proscripción de prácticas de estigmatización, señalamiento y persecución, de medidas de financiación y de acceso a la información y a los medios de comunicación, entre otros. Se generarán condiciones para el control político efectivo por parte de la oposición. El Estado suprimirá las prácticas paramilitares, criminales y mafiosas que impiden el ejercicio de la oposición política y la participación política y social de los sectores sociales y populares. Se implementarán medidas efectivas para proscribir doctrina y práctica contra insurgentes y de seguridad nacional,
en las fuerzas militares. Se promulgarán medidas de reparación integral al partido y a los militantes de la Unión Patriótica por el genocidio del que fueron objeto. Se restablecerá su personería jurídica y se comprometerán garantías de no repetición. Habla de las garantías plenas a las organizaciones guerrilleras, a los combatientes para ejercer también dentro del mundo de la política. La tercera propuesta, garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un acuerdo final que seguramente lo vamos a lograr. De pactarse ese acuerdo para la terminación del conflicto, se otorgarán garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión contra el Estado, así como a sus combatientes, para que se produzca el tránsito a un ejercicio de la política encuadrado en el orden constitucional y legal. Ello implica promover todos los arreglos institucionales en los aspectos a los que hubiere lugar, garantizar el derecho a la participación política, incluido el derecho a elegir y ser elegido, a organizar partidos o movimientos políticos, acceder a los medios de comunicación, obtener la correspondiente financiación estatal, entre otros. Conlleva igualmente el diseño y la implementación de manera concreta de los mecanismos y dispositivos necesarios para la seguridad colectiva e individual de las organizaciones y sus combatientes. Exigen democratización de la información y de la comunicación. La cuarta propuesta, democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación. Con miras a estimular y fortalecer la participación política, se implementarán medidas para la democratización de la información y la comunicación que favorezcan a sectores sociales y populares, así como a fuerzas políticas hasta ahora excluidas en este campo. Se expedirán regulaciones para garantizar una producción de información y comunicación transparente, equilibrada, veraz. Igualmente, normas especiales para impedir la monopolización de los medios masivos de comunicación, democratizar su propiedad, fortalecer la propiedad pública. Se garantizará la cofinanciación estatal de medios en prensa escrita, radio, televisión, internet y otros pertenecientes a fuerzas políticas opositoras o a organizaciones sociales y populares, especialmente a través de pauta publicitaria. Los medios alternativos y comunitarios tendrán apoyos e incentivos especiales. En los medios estatales se garantizará la participación en las instancias a que hubiere lugar, así como en la programación de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y de otros sectores sociales excluidos, especialmente las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGTBI. Se generarán mecanismos de veeduría y control social sobre los medios de comunicación. Dentro de las políticas de masificación del uso del software libre, se implementará un Plan Nacional de Acceso Gratuito al Internet para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y un Programa Nacional de Dotación de Computadores Portátiles con acceso subsidiado a Internet para los estudiantes de las zonas populares urbanas. Se diseñará de manera concertada un programa especial de información y comunicación para la paz con justicia social y la reconciliación nacional. Aparece el estímulo a la participación de las regiones y entes territoriales. La quinta propuesta, estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios. La participación política conlleva a garantizar y estimular la participación de regiones, entes territoriales y territorios en los diseños y las definiciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado, compensando el excesivo centralismo, fortaleciendo la democracia y el poder local, proscribiendo las estructuras y las prácticas clientelistas, corruptas y criminales. Para tal efecto, se conformará el Consejo de la Participación Territorial, en el que tengan asiento representaciones de las regiones definidas de acuerdo con el ordenamiento constitucional de los departamentos y municipios,
y de los territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás entidades territoriales que se convengan. Se definirá la representación en el Poder Legislativo mediante la conformación de una Cámara Territorial que sustituya la actual Cámara de Representantes, en la que se garantice la participación de al menos 3 representantes por departamento, así como de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Y se profundizará el proceso de descentralización mediante la redefinición de las competencias acompañada de la correspondiente asignación de recursos por parte del gobierno central. Se abrirá paso a la creación de las regiones, las provincias y distritos especiales como entidades territoriales. Por sus características especiales de miseria y abandono, el departamento del Chocó será elevado a categoría de entidad territorial especial. Participación social y popular en procesos de política, pero también en ámbitos económicos. Se refiere a participación social y popular en el proceso de política pública y de la planeación y especialmente de la política económica. El proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como los procesos de planeación, contarán con la más amplia participación social y popular en sus diferentes niveles nacional, departamental y municipal o regional, según el caso. Para tal efecto se crearán los mecanismos institucionales correspondientes. Se garantizará la delegación mediante elección directa dentro del principio de unidad nacional y la participación será autónoma con carácter decisorio. En particular, se garantizará la participación social y popular en los organismos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, y del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, y la Junta del Banco de la República. Los planes de desarrollo, los presupuestos públicos, así como los planes de ordenamiento territorial, serán participativos en todas sus etapas. Se garantizará igualmente la participación de las regiones y de los territorios. El régimen constitucional de sostenibilidad fiscal y de autonomía de la banca central será rediseñado y puesto al servicio de las funciones sociales del Estado y del buen vivir de la población. Garantía de participación en comunidades campesinas, indígenas, sectores sociales excluidos. Séptimo, garantía de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos. Se dispondrán acciones para garantizar la participación política y social de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. De manera especial, se reconocerá su participación a través del derecho a la consulta previa. Se fortalecerán las circunscripciones especiales de comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes, ampliando sus actuales niveles de representación. Se procederá al reconocimiento político de los campesinos y se adoptará la Declaración de los Derechos de los Campesinos de la Organización de Naciones Unidas. Se creará la circunscripción especial campesina y se reconocerán los territorios campesinos. Se reconocerá y promoverá la participación política y social de otros sectores sociales excluidos, en especial de las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGTBI. Como medida de reconocimiento de derechos ciudadanos y de estímulo a la participación política y social de todos los colombianos, se promoverá el registro civil y la cedulación de todos aquellos que no la poseen. Se respetarán y estimularán las formas de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes creadas autónomamente por ellas, en especial todas aquellas orientadas a fortalecer la democracia directa, autogestionaria o comunitaria. Particular atención y apoyo tendrán los cabildos, congresos, asambleas, mingas y juntas sociales y populares. Las diversas formas
de la participación social y popular sin perjuicios de autonomía hará parte de la organización institucional del Estado en la forma de un cuarto poder, el poder popular. Se promoverá la veeduría y el centro social y popular en todas las actuaciones del Estado, en especial en el proceso de la política pública, de la planeación y de la presupuestación. Y el estímulo a la participación social en procesos de integración de América. Octavo, estímulo a la participación social y popular en procesos de integración de nuestra América. Se propiciará la participación social y popular en los procesos de integración de nuestra América, de los que hacen parte del país, especialmente en la CELAC y UNASUR. Para tal efecto, se propondrán e impulsarán mecanismos que garanticen de manera efectiva tal participación. Se promoverán mecanismos de seguimiento y control social a los procesos de integración. Se apoyarán las iniciativas sociales y populares orientadas a fortalecer la integración política, económica, social y cultural entre los pueblos. También hablan de la cultura política para la participación de la paz, la reconciliación nacional. Noveno, cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular. Los procesos de democratización política y social apuntalados en la mayor participación social y popular deberán acompañarse de medidas tendientes a la transformación estructural de la cultura política. Se propenderá por la recuperación del valor de la política. Se propiciará la formación política en los asuntos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. Se generarán las condiciones pedagógicas para la apropiación social de la participación política y de sus mecanismos, con miras a fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente. Se promoverá el respeto por la diferencia y el reconocimiento del opositor político, así como la existencia del conflicto social y su regulación a través de los mecanismos que brinda la política. De manera particular, se emprenderán programas de formación para la apropiación social del acuerdo de paz y para la reconciliación entre los colombianos. Se proscribirán las doctrinas contrainsurgentes y de seguridad nacional. Se garantizará el derecho a la protesta y la movilización social y popular. Para tal efecto, se derogará toda normatividad restrictiva, especialmente la contenida en la Ley de Seguridad Ciudadana. Se garantizará la no estigmatización de los movimientos sociales y populares y se proscribirá su criminalización. Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, no estamos hablando de una constituyente, dicen, para después de la dejación de las armas, sino una constituyente como un tratado de paz y una reestructuración completa del país. Décimo, convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En el entendido que la máxima expresión de la participación política de la sociedad se encuentra en el poder constituyente del pueblo soberano, se convocará una Asamblea Nacional Constituyente concebida en el marco de un gran acuerdo político nacional que incluya principalmente a los partidos políticos, los movimientos políticos y sociales, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, las víctimas del conflicto, las mujeres y los jóvenes, la comunidad LGTBI, los militares retirados, así como las organizaciones guerrilleras alzadas en armas contra el Estado, y comprometa a todos los poderes públicos con el propósito de sellar los eventuales acuerdos para una terminación del conflicto
y sentar las bases para una paz con justicia social estable y duradera. El acuerdo deberá darle viabilidad jurídica y política a la convocatoria, definir la conformación, incluida de manera especial la participación de las fuerzas insurgentes, así como el temario, el cual debe perfeccionar diseños actuales inconclusos, incorporar nuevos y contener en todo caso cláusulas pétreas en materia de derechos fundamentales. La Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero tratado de paz justo y vinculante que funde nuestra reconciliación, rija el destino de la nación colombiana y la encauce hacia la mayor democratización política, económica, social y cultural. Y en este contexto, el gobierno colombiano y también la delegación de las FARC dieron a conocer el primer informe conjunto del avance de las conversaciones. El documento entregado este viernes contiene el acuerdo en el tema agrario. Se basa en un programa ambicioso que busca fortalecer los mecanismos de distribución y formalización de tierras para el mayor beneficio de todos los colombianos. Implica formalizar y actualizar el catastro rural como una de las principales fuentes de financiación de los municipios, con sus consecuencias positivas en inversión social. Delimita la frontera agrícola y protege las áreas de especial interés ambiental, pensando en las futuras generaciones de colombianos. Creación de una jurisdicción agraria con cobertura y capacidades regionales. RPA Sur. La democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.